a un libro un libro? ¿No es simplemente una cosa que guarda y comunica información? ¿O tiene que ver con el papel, la cubierta, las fuentes, la tinta, su peso en tus manos, el olor de sus páginas? ¿Esto es un libro? Posiblemente no. ¿Y esto sí lo es? Para responderlo, volvamos a los inicios del libro tal como los conocemos y entenderemos cómo estos elementos crean juntos algo que es más que la suma de sus partes. El objeto más antiguo que podríamos llamar libro es el códice, una pila de papeles unidos por el costado. Pero el punto clave en la historia del libro fue la imprenta de Johannes Gutenberg en la mitad del siglo XV. Los tipos móviles habían sido inventados mucho antes en la cultura oriental, pero la llegada de la imprenta de Gutenberg tuvo un efecto profundo. De repente, la élite de monjes y de la clase dirigente no pudo seguir controlando la producción de textos. Los mensajes se difundían fácilmente y se podía reproducir copias, por lo que empezaron a aparecer imprentas por toda Europa. El resultado de este ímpetu bibliográfico no es familiar en algunos ámbitos, pero profundamente extraño en otros. El esqueleto de un libro es el papel, la escritura y la portada. 2000 años atrás, en China, se inventó el papel como superficie para escribir, precedido igualmente por el papiro egipcio. Pero hasta el siglo XVI, los europeos escribían en finas láminas de madera y en pergaminos resistentes hechos a partir de piel animal estirada. Con el tiempo, la popularidad del papel se extendió por toda Europa, lo que reemplazó el pergamino por impresiones porque era más barato. La tinta antes se componía por la mezcla de tintura animal y orgánica con agua o vino, pero como el agua no se pegaba al tipo de metal, para el uso de la imprenta fue necesario pasar a la tinta a base de aceite. Los tipógrafos usaban tinta negra a partir de hollín de las lámparas, trementina y aceite de nuez. ¿Qué decir del tamaño y tipo de letra? Los tipos móviles más antiguos consistían en letras a la inversa fundidos en relieve en piezas compuestas de aleación de plomo. Eran hechos a mano y caros. Además, los diseños eran tan diferentes como las personas que los tallaban. Estandarizarlos no fue posible hasta la llegada de la fabricación en masa y la creación de un sistema de procesamiento de palabras. Por ejemplo, le podemos agradecer a Nicolas Jensen por crear las dos fuentes romanas que influenciaron a miles de otras, como la fuente familiar para nosotros Times Roman. Se necesitaba algo que mantuviera todo esto junto. Hasta el final del siglo XV, las cubiertas eran de madera o páginas de papel pegadas conjuntamente. Esto fue posteriormente reemplazado por cartón de fibra de cuerda, elaborado originalmente para encuadernados de alta calidad a fines del siglo XVII, aunque luego como una opción más barata. Actualmente, las ilustraciones de tapas son herramientas de marketing, pero en los libros antiguos el diseño era por encargo. Incluso el lomo tiene su historia. Al comienzo no fue considerado importante estéticamente, y los primeros eran planos en vez de redondeados. La forma plana hacía los libros más fáciles de leer por el apoyo cómodo sobre la mesa, pero estos lomos se dañaban fácilmente por la tensión del uso diario. Una forma redondeada resolvió este problema, pero surgieron otros, como que los libros se cerraban por sí mismos. Pero la flexibilidad era más importante para los lectores en movimiento. Con la evolución del libro, reemplazamos las páginas atadas por pantallas planas y tinta electrónica. ¿Son estos objetos y archivos realmente libros? ¿Es sentir la cubierta o el olor del papel lo esencial en la experiencia del libro? ¿O la magia vive solo en las palabras sin importar la presentación? Para conocer más historias fascinantes, aventuras en el espacio exterior, alucinante filosofía, y las respuestas a las preguntas más al azar que tengas sobre tu cuerpo, suscríbete a este canal. Mantente conectado y curioso.